¿verdad? La leemos, la cantamos, la estudiamos. Oye, pero qué rico y qué bien se siente cuando nos aclaran sí, las dudas. sí. Por eso, hoy nos vamos de preguntas y respuestas con el pastor Moisés Román, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, pastor. Saludos, Dios me los bendiga a todos y qué grato estar aquí de nuevo. Óigame, y en medio de esta experiencia, hoy tenemos versión, ¿verdad? La Biblia habla hoy, versión preguntas y respuestas. Ahora tienes la oportunidad, ya sea a través del Facebook Live o a través de las líneas telefónicas, de plantear alguna pregunta o alguna inquietud bíblica, ¿verdad? Que nos las plantee lo más puntual posible para que el pastor pueda dar respuestas y entonces podamos conversar con más personas en la tarde de hoy. Lourdes, ¿a dónde nos llaman? Al 993-9700, 993-9700. Las pasadas intervenciones estuvieron intensas. Fueron preguntas variadas, ¿verdad? Preguntas que, mira, que nos ponen a pensar y a buscar, ¿verdad? Así que preguntas y respuestas con el pastor Moisés Román. 993-9700, 993-9700. Arrancamos, le conversaba, ¿verdad? Con esos temas de sobremesa. Hablarnos un poquito, pastor. A veces uno ve historias en la Biblia que la gente llega a pensar si son ciertas o no, porque tienen algunos elementos como de ficción. Por ejemplo, vamos a tener por ahí pensando el caso de Jonás y ahorita le pensaba para que nos dé alguna respuesta, pero vamos a arrancar con nuestro público que ya está por ahí preguntando. Buenas tardes. Hola. Adelante. Buenas tardes. Adelante con tu pregunta. Sí. Sobre el tema de el vino, que muchas personas, ¿verdad?, lo usan como referencia de que por eso pueden tomar. Oca. ¿Qué? Pastor. Bueno, nosotros no podemos negar que las Sagradas Escrituras están escritas dentro de un contexto donde en el Oriente beber vino no es pecado. Ese es el contexto, el elemento cultural que existe tanto en el Oriente como la inmensa mayoría de los países europeos, donde beber vino no es pecado. Todo lo contrario, fíjese qué dato interesante, la gente bebe vino, pero sin embargo hay una incidencia de alcoholismo bien baja. Wow. Porque la persona que se emborracha es vista con desprecio. Y prácticamente no es aceptable. Quiere decir que la gente se sienta en la mesa, se beben unas copas de vino y nada más. Claro, eso no quiere decir que la iglesia acá en Occidente y en esta bendita isla nuestra tenga necesariamente que avalar y apoyar la postura del vino. Porque nosotros tenemos un problema totalmente distinto. Nosotros tenemos una alta incidencia de alcoholismo que las estadísticas revelan que se ha extendido hacia la adolescencia y hacia la juventud. Y en ese sentido, pues a mí me parece que la iglesia en esa función maravillosa, hay una expresión que en el campo eclesiástico se utiliza, donde la iglesia es madre y maestra, ¿verdad? Y la iglesia en esa función maravillosa de madre y maestra se encarga de hacerle saber a la sociedad de que el vino y el alcohol va en detrimento de la sociedad puertorriqueña como resultado del problema del alcoholismo que existe en Puerto Rico. En ese sentido, yo creo que la iglesia debe ser firme. Yo desde el punto de vista, yo puedo entender la cultura, el elemento cultural judío, el elemento cultural oriental, pero por el otro lado entiendo también el elemento cultural nuestro, donde realmente no le hacemos un buen servicio a la cantidad de personas que están en las iglesias que una vez fueron alcohólicos, avalando la postura del uso del vino, del uso del alcohol, del uso de la cerveza, porque lo que estaríamos haciendo es echar hacia atrás
la novedad de vida, la transformación, el cambio, el beneficio que el dejar de beber ha traído a su familia y ha traído a sus propias vidas y a sus matrimonios y a sus relaciones interpersonales. Dígame, ahí tenemos, saben que los números están disponibles para la llamada al 993-9700. Luz Morales a través del Facebook, una interesante pregunta. Mire, pastor, dice, Dios le bendiga, siempre me he preguntado cómo era la existencia después de Adán y Eva y después del caso de Noé, como se refiere a los hijos del hombre, como había tanta gente cuando en las dos ocasiones no habían habitantes descriptibles, ¿verdad? Cuando piensa a lo mejor en Adán y Eva inmediatamente la salida del huerto y Noé, luego de la experiencia de empezar a repoblar la tierra, si los relatos asumen que no hay personas, ¿cómo las historias bíblicas señalan que hay tanta gente? Esa sería la pregunta. Bueno, lo que nosotros perdemos dentro de la Sagrada Escritura es el sentido del tiempo. La Biblia habla de Adán y Eva, hablan de los hijos de Adán y Eva, pero no demarca una fracción de tiempo sobre este particular. Habla del momento en que los hijos de Adán y Eva hacen su ofrenda, y hablan también del momento en que uno de los hijos de Adán y de Eva mata a su propio hermano. Pero no se dice bajo ninguna circunstancia qué tiempo transcurrió en términos de toda esa historia que se circunscribe, que está muy, muy reducida. Ahora, desde luego, si la Biblia plantea y dice que ya había gente suficiente, pues nosotros que nos acercamos a la Sagrada Escritura en un espíritu de fe y en un espíritu de credulidad a la palabra de Dios, no tenemos que tener ningún problema para aceptarlo y para creerlo. Si dice que había mucha gente, había mucha gente. Lo que pasa es que, por ejemplo, Caín mata a Abel. ¿Cuándo fue descubierto el crimen de Caín sobre Abel? No lo sabemos. ¿Cuándo fue enjuiciado Caín por haber matado a Abel? No lo sabemos. ¿Qué momento fue en que Caín comenzó a pulgar por su crimen? Pues tampoco lo sabemos. Así es que ahí hay un problema de tiempo que no se revela, que no se demuestra, pero desde luego lo que no podemos perder de perspectiva es que la intención de Dios con respecto a Adán y a Eva era que hincharan la tierra, multiplicaran la humanidad y la desarrollaran. Por lo tanto, si esa era la consigna, quiere decir que a mayor tiempo, mayores seres humanos. Y en ese sentido, pues, tenía que haber una cantidad de gente que el tiempo dentro de la Sagrada Escritura no nos permite especificar. Oye, tenemos también en el tintero, el número disponible es el 993-9700, y quedamos hablando sobre el tema de Jonás, una historia bíblica que al parecer pues tendría avisos de ficción, porque alguna gente ha dicho, ¿cómo es posible que un hombre pueda ser tragado por un animal como un pez y ser puesto ahí? ¿Cómo vemos si hay evidencia al contrario o que a veces podemos quitarle certeza de existencia a estas historias bíblicas porque tengan elementos que parecerían ser milagrosos o sobrenaturales? Mira, yo lo que personalmente creo es que a veces perdemos mucho tiempo en trabajar con la historia desde el punto de vista de su estructura y de su narrativa, y no nos damos a la tarea de trabajar con el mensaje, con la parénesis de la historia. A mí me parece que es más importante el mensaje, es más importante lo que la historia nos quiere contar que la historia misma, pero así somos nosotros. Nos detenemos mucho tiempo en la historia, jugamos con la historia y perdemos muchas veces de perspectiva el mensaje. Cuando uno mira la historia de Jonás, uno descubre que dentro de la historia de Jonás lo importante no es la ballena, ni lo importante es que a Jonás se lo tragó la ballena. Lo que es importante dentro de la historia de Jonás es que Dios le está haciendo saber a un profeta que ha llegado el momento en que él va a obrar con misericordia hacia un pueblo que prejuiciadamente el profeta ve como malo. Pero a fin de cuentas Dios es el Dios soberano, y como Dios soberano que es, tiene interés en salvar e interactuar con ese pueblo. Ese es el mensaje importante. Ahora, por otro lado, no podemos perder de vista que hay evidencia arqueológica de grandes animales o de grandes peces del mar
donde se han encontrado dentro de sus fauces cuerpos de otros animales mucho más grandes que el cuerpo de un ser humano. Wow. ¿Ves? De hecho, yo no recuerdo bien el dato, ¿verdad? Pero yo recuerdo que se hablaba en la década del 70 de un encuentro de un animal donde había prácticamente la osamenta de un caballo completa dentro del cuerpo. Wow. Entonces, pues eso da a entender que eso puede ser posible. Al igual que el gigante. O sea, la estatura del gigante, cuando hablamos de David y Goliat, ¿verdad? Que la historia relata que sí existieron y existen, ¿verdad? Hombres, hombres de mayor estatura. De mayor estatura, pero de una estatura, ¿verdad? Que no es la usual de la que conocemos actualmente. Bueno, desde luego, y volvemos de nuevo, o sea, son intenciones dentro del marco de la historia que tienen el propósito de dar una información mucho más pertinente que el dato mismo. El dato es irrelevante. Es el mensaje que está detrás del dato. Pero no podemos negar el hecho de que hay personas que, y hoy se reconoce que hay una condición que puede hacer a la gente crecer y obviamente pues son sus excepciones, pero existen. Y por el otro lado, pues mira, una persona con una estatura pequeña puede ver a otros grandes. Además, en aquel tiempo nadie andaba con un metro. Exacto, para saber cuán grande era la... Oye, pastor, la gente del Facebook Live sacándole jugo al pastor Moisés Román con interesantes preguntas. Ajá. Rebeca Reyes nos pregunta, bendiciones, ¿qué significado tiene la expresión el tercer cielo? O la experiencia de llegar a ese cielo, o cómo se relacionará, imagino yo, esa expresión teológica a la parte astronómica, pienso yo. La experiencia del tercer cielo lo que quiere hablar es de la infinitud, es de lo que es trascendente, es de aquello que está fuera del alcance humano. Obviamente no existe tal cosa como un primer piso de un cielo, un segundo piso de otro cielo, un tercer cielo. De lo que se trata aquí propiamente hablando, mi querida hermana, es del elemento de lo eterno, el elemento de lo trascendente, donde se concibe, donde se entiende en esta mente humana, con este lenguaje humano que nosotros tenemos para describir lo divino, donde se entiende que está el trono de Dios. A fin de cuentas, el trono de Dios no está en ningún lugar y está en todo lugar. Pero es el lenguaje para describir precisamente lo que es eterno, lo que es trascendente, aquello donde Dios habita y donde Dios gobierna a la luz de la interpretación de los creyentes en distintas circunstancias. Dígame, doctor, pastor, estuvimos hablando hace algunas semanas, posiblemente hace muy poco tiempo. Estuvo en Puerto Rico el autor de la novela de Shack, que es una novela, o La Cabaña, que nos parece una novela preciosa, ¿verdad? Y él, dentro de esa experiencia, toma la oportunidad de desarrollar una imagen trinitaria sumamente interesante, ¿verdad? Él presenta esta comunidad para trabajar con la crisis y el trauma de este hombre que tiene que perdonar al asesino de su hija. Y Dios lo va trabajando en ese espacio de un tiempo que hay una visión donde él tiene un golpe en la cabeza y ese tiempo de éxtasis le sirve para que vaya a la eternidad o vaya a un punto donde tiene una interesante conversación con Dios. Dios, aparente esta Trinidad, presenta a Jesús como un hombre joven y demás, pero el Espíritu Santo y a Dios como Padre en vez de como un hombre, como una mujer, y al Espíritu Santo también como una fémina. Y lo estuvimos hablando y le decíamos, oye, esta caracterización de la Trinidad posiblemente haya hecho que muchas personas, más que involucrarse en la trama, pues se metan en el asunto teológico y no trabajen el mensaje de la película. Y él nos decía cómo Dios en la Biblia es representado por tantas cosas y que a veces nosotros solamente por fijarnos de que la Trinidad sea tres hombres que se aman entre sí, hemos perdido quizás la belleza de mirar la amplitud que puede tener esa pregunta. Y le preguntamos cómo miramos esa experiencia de Dios y la Trinidad dentro de cómo entenderla en medio de nuestra experiencia diaria. Bueno, nosotros no podemos perder de perspectiva que la interpretación de la Trinidad desde una óptica de tres hombres responde más bien a una cuestión patriarcal. No, eso no responde a otra cosa, sino que a una cuestión patriarcal. Y el mirar a Dios desde la perspectiva sexista parte de una premisa humanista. Pues, somos hombres y mujeres, pues
pues eso, de eso parte. Pero Dios ni es hombre, ni es mujer. Dios es espíritu. O sea, la dimensión de Dios es una dimensión de una trascendencia tal. Me gusta la expresión salmítica donde dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, la dimensión de Dios es así de trascendente. Ahora, yo creo que sería un error de nuestra parte de caer en la trampa de una discusión donde no estemos de acuerdo con la proyección de este autor de esta película, donde representa al Espíritu Santo como una mujer, porque a fin de cuentas ni es un hombre ni es una mujer. Wow. Por lo tanto, si hay una intención sana, una intención buena, una intención pura para dentro del marco de una representación del Espíritu Santo, ya sea como hombre o como mujer, lograr el objetivo de presentar el mensaje de la función, de la actividad, de la tarea del Espíritu Santo, a mí me parece que eso no es malo. De hecho, yo puedo testificar que cuando fui a ver con mi esposa la película, una de las cosas que me sorprendió fue que nadie habló una vez la película terminó. Todo el mundo salió de allí en silencio. Y yo le decía a mi esposa, ese es el silencio más estruendoso que yo he escuchado. La gente va aquí hablando en su interior, en su propia vida. Y yo creo que, claro, hay gente que va a decir, no, Dios es hombre, pero ¿por qué decimos que Dios es hombre? Bueno, porque tenemos una conceptualización patriarcal, tal vez machista, pero Dios puede ser representado como una mujer también, porque a fin de cuentas, en la fe cristiana, la consigna es que Dios ni es hombre, ni es mujer. Ni es mujer. Es o sea, espíritu. Dios es espíritu. Ahora, si la intención es buena, si la intención es sana, si el propósito es noble dentro del marco de esa representación, pues yo creo que no hay ningún problema, porque Dios, bueno, el mismo Jesús en un momento dado se presenta como una gallina. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a sus polluelos? La Biblia está llena de ese tipo de expresiones, sí, ¿verdad? De comparación, y entonces metáforas y todas estas cosas. A nadie se le va a ocurrir pensar que Jesús es una gallina, pero hizo esa representación precisamente para plantear, para marcar hasta dónde la pasión, el amor, el cuidado, la devoción en él estaba implícita para la vida de Israel. Óigame, el tiempo se nos acaba en esta sección. Entonces la gente empieza ahí en el Facebook ahí mire, vamos a seguir haciendo esto. Mire, se nos quedaron unas preguntas, las voy a anotar para por lo menos arrancarla otra vez con ella. La salvación se puede perder, el eterno debate. Oye, ¿por qué la iglesia habla tanto ¿por qué hablan tanto del diablo? Algunas personas cuando Jesús venció en la cruz, hay otros que entienden y dicen, oye, pero la paternidad, pero el asunto del varón, no se preocupe, vamos a seguir con el pastor Moisés Román. Invitamos a las personas que están, ¿verdad?, estudiando, esos nuevos discípulos que están comenzando, ¿verdad?, en sus estudios bíblicos. Anoten esas dudas y así cuando este segmento llegue, pues ya usted la tiene ahí anotadita, mire. Con mucho gusto. Y las aclaramos. Pastor, claro, ¿dónde está ubicada el ministerio, la iglesia que el Señor le ha entregado? Pues mira, la iglesia evangélica Ministerio Sanador está ubicado en la carretera 21, bien cerquita del Hospital Metropolitano. Aquí la gente dice Guaynabo, pero realmente no es Guaynabo, es San Juan. Pero si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 787-793-1777 de 8 a 4 de la tarde y con mucho gusto le podemos dar toda la información que nos requiera. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa musical, pero pendiente que ya regresan las bellezas campesinas, Ruperta y Rufina.